Buenas tardes, hermanas. Aquí estamos reunidas con mi hija Pamela en esta tarde para mandarles unas bendiciones. Les saludamos desde Santiago de Chile. Estamos muy contentas de compartir esta tarde con ustedes. Esta tarde el Señor nos ha dado el privilegio y le agradecemos primero a Él por esta oportunidad que nos da de disertar esta palabra, y también queremos agradecerle a nuestro pastor Pedrito Legrand por este privilegio, hermanas. Así que vamos a orar para que el Señor nos hable en esta preciosa tarde. Padre de la gloria, en esta tarde nos presentamos delante del trono de tu gracia, delante del trono de tu misericordia. Te pedimos, por favor, que tú tomes el control de esta palabra que va a ser expuesta, papito, que bendigas a nuestras hermanas allá en Guatemala, y esta palabra que ha nacido de tu corazón para el corazón de ellas, papito lindo, sea de gran edificación y ellas la puedan recibir para el fin para el cual tú permitiste que hoy se vaya a ser expuesta. Te agradecemos todo esto, papito lindo, en el nombre poderoso tuyo, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Entonces, hermanas, en esta tarde el título es Una mujer intercesora. Nuestra iglesia, Cristo Luz de las Naciones, es una iglesia profética porque nuestro pastor es un profeta, el pastor Pedro Legrand. Entonces, pues en nuestra iglesia se mueve la unción profética, ¿verdad? Y una de las funciones del ministerio profético es la exhortación. Entonces, vamos a ver qué significa el término exhortar. El término exhortación proviene del griego paraklesis, que se puede traducir como un llamamiento. Entonces el Señor en esta tarde a ti, hermana, te está haciendo un llamado a que seas una intercesora. Y lo primero que yo quisiera que usted allá, hermana, tú allá en Guatemala o donde nos vayas a oír, me acompañes con la Biblia, por favor, y que me acompañes a leer, y que nos acompañes a leer el Salmo 132. ¿Me puedes, por favor, Pamela, leer? Salmo 132. Escucha, Señor, mi voz. Estén atentos tus oídos a mi voz suplicante. Imagínense, hermanas, qué precioso. Escucha, oh Señor, mi voz, y estén atentos tus oídos a mi voz suplicante. Así que eso es lo que le pedimos esta tarde, ¿verdad? Que Él escuche nuestra voz, ¿verdad? Y que sus oídos estén atentos. Así que, hermanas, toda mujer creyente debe madurar en este principio, que es la intercesión. Y esto nos llevará a comprender la importancia de aprender a la comunicación que debemos tener con nuestro Dios, con nuestro Creador, ¿verdad? Los discípulos, hermanas, imagínense los discípulos, que ellos ya traían una cultura de oración. Cuando ellos veían que el Señor Jesús, nuestro Dios, Él se retiraba a orar cuando Él hacía milagros, cuando Él hacía sanidades. Él siempre oraba. Su constante relación durante sus años de ministerio en esta tierra fue la oración. Esa fue su base. Y cuando Él regresaba un día de orar, sus discípulos le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Y eso es lo que hoy en esta tarde nosotros queremos preguntarle y decirle: Señor, por favor, enséñanos a orar. Porque de verdad, hermanos, no sabemos orar, ¿verdad? Como conviene, como dice su palabra. Pero, por favor, Pamela, léenos, por favor, qué dice la palabra del Señor. Lucas 11, 1 al 4. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: Cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Imagínense, hermanos, ahí, hermanas, ahí nos dio la clave el Señor, el Padre nuestro. Eso es cuando usted empiece a ejercitarse en la oración, eso va a ser lo primero que va a tener que leer, ¿verdad? El Padre nuestro. Y una intercesora, mis hermanas, no se hace de la noche a la mañana, ¿verdad? Es un proceso. Pero lo más importante es que usted, tanto usted como yo, que querramos ser intercesoras, ¿verdad? Entonces, en ese proceso de la intercesión, ustedes saben que la intercesión es pararse en la brecha por otro,
Ese es el término de la intercesión. Entonces, por favor, Pamela, ¿me puedes leer qué dice Ezequiel 22:30? Ezequiel 22:30. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado, y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. Y no lo hallé. Imagínense, hermano, estaba buscando quién se parara en la brecha y no lo halló. Pero le pedimos al Señor en esta tarde que hayamos muchas que queramos pararnos en la brecha, ¿verdad? Y que el Señor nos haya, hermanas preciosas. Pero para querer uno ser una intercesora, primero debemos anhelarlo en nuestro corazón, ¿verdad? Porque si nosotros lo deseamos, el Señor nos lo va a conceder, hermanas. Como dice, ¿verdad? En Filipenses 2:13. Por favor, léeme, Pamela. Filipenses 2:13. Pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer, para que se cumpla su buena voluntad. Imagínense, ahí el Señor va a producir en nosotros el querer como el hacer, para que se cumpla su buena voluntad, ¿verdad? Los niveles, la oración tiene niveles, hermana. Ya eso lo aprendimos en una enseñanza que nos dio nuestro hermano Oscar Velázquez, ¿verdad? Los niveles de la oración son 5, ¿verdad? Está la oración, el clamor, el gemido, la intercesión y la apelación. Conforme nosotras nos vayamos ejercitando en esos, en esos niveles, vamos a ir aprendiendo. Ahorita vamos a verlos, qué es cada uno cortamente, hermanas, y ya poco a poco, conforme ustedes vayan teniendo ese anhelo, el Señor les va a ir explicando esos niveles. Primero la oración, ¿verdad? ¿Qué es orar, verdad? Entonces, por favor, Pamela, léeme Segunda de Crónicas 7:14 al 15. Segunda de Crónicas 7:14 y 15. Si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oran y buscan mi rostro, y se convierten de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a la oración que se haga en este lugar. Amén, hermanas. Imagínense qué lindo esto que dice, si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. No sé si ustedes se han dado cuenta durante todo este proceso que hemos estado viviendo de la pandemia, ¿verdad? Veíamos en las redes sociales mucho este pasaje, ¿verdad? Donde todos que si nos teníamos que humillar para que el Señor escuchara y fuera sanada nuestra tierra. Entonces, hermanas, ya Dios a través de esta pandemia nos ha estado hablando mucho de la importancia que tiene el orar, hermanas. Orar es una comunicación con nuestro Creador, ¿verdad? Entonces, en esta tarde el Señor te está invitando, hermana. Él te está haciendo la invitación. Nosotros solo somos vasos, ¿verdad? Para que tú seas una mujer de oración, ¿verdad? La oración es eso, hablar con Él, ¿verdad, hermana? La oración, como dicen los judíos, ellos le llaman que es una tefilá, que es una comunicación de nuestro espíritu con la mente de Dios, ¿verdad? Tiene que ser llenas de sentimiento en el corazón y en nuestra mente, ¿verdad? Y no solo que sea en nuestra boca, ¿sí? Ahí vamos a leer un versículo que nos explica más explica explícitamente esto. Marcos, por favor, léeme Marcos 7:6. Marcos 7:6. Él les contestó: tenía razón Isaías cuando profetizó acerca de ustedes, hipócritas, según está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Imagínense, hermanas, y qué fuerte esa palabra, hipócritas, ¿verdad? Que me honran solo de labios, pero su corazón está lejos de Él. No queremos nosotros ser así, ¿verdad? Sino que el corazón del Señor esté cerca de nuestro corazón, ¿verdad? Entonces ahora vamos a pasar al segundo nivel que tiene la oración, hermanas, que es el clamor. El clamor, ¿verdad? Es algo que tiene que salir, hermanas, cuando usted ya tiene una oración, cuando ya alguien le ha pedido que ore, o usted una oración personal, ya pasa, ¿verdad? Ya usted esa relación con su Padre, entonces usted ya le viene a clamar a Él, que ya esto nace aquí en esta área de nuestro vientre, aquí donde tenemos el ombligo. Ahí nace el clamor, que es en el plexo solar. Ya esto tiene que venir con una sensibilidad, hermana. No puede ser una oración solo de palabrerías, o no, porque ya está usted involucrada
en algo que ya está sacudiendo todo su ser, ¿verdad? Su alma, su cuerpo y su espíritu. Entonces, como vemos en Jeremías 33:3, por favor, Pamela, lee. Jeremías 33:3. Clama a mí y te responderé, y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Imagínense, clama a mí, yo te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Imagínense, no sabemos lo que Él nos va a enseñar, hermanas. Entonces es una bendición, hermanas, tener esta relación con el Señor. Ahora vamos a pasar al gemido. El gemido podemos leerlo, que está muy bien, muy lindo, como lo explica la Biblia amplificada, con notas. Y en Romanos 8:26, léeme, Pamela, por favor. Romanos 8:26. Así también el Espíritu Santo viene en nuestra ayuda y nos soporta en nuestra debilidad, porque no sabemos qué oración ofrecer ni cómo ofrecerla dignamente como deberíamos. Pero el Espíritu mismo se dirige a nuestra súplica y suplica en nuestro nombre con anhelos y gemidos indescriptibles, demasiado profundos para ser pronunciados. Y el que busca en los corazones de los hombres sabe lo que está en la mente del Espíritu Santo, cuál es su intención, porque el Espíritu intercede y suplica ante Dios en nombre de los santos, de acuerdo con y en armonía con la voluntad de Dios. Imagínense qué belleza, con gemidos indescriptibles, ¿verdad? Hay algo que no podemos entender, y ahí también es un momento apropiado para que nosotros hablemos lenguas. Eso ya es un nivel, ¿verdad?, más elevado, pero ese nivel usted lo va a ir experimentando, mi hermana, conforme usted lo vaya deseando, anhelando. Ya cuando ya pasamos el nivel del gemido, ya pasamos al cuarto nivel, ¿verdad?, que es la intercesión, que es lo que en esta tarde vamos a desarrollar, ¿verdad?, con ayuda de nuestro Señor y su precioso Espíritu Santo, ¿verdad? El quinto nivel, hermanas, es la apelación, solo que ese nivel, ¿verdad?, ya es cuando entran ya leyes espirituales. En la apelación ya es cuando nosotros llegamos a un nivel espiritual, que ya el Señor nos da ese regalo de poder apelar, de parar hasta incluso juicios y juicios de muerte, juicios que eran contrarios, hermanas, pero eso lo vamos a ir desarrollando conforme el Espíritu Santo nos lo vaya revelando, y volvemos a decir, conforme nosotras, ¿verdad?, ustedes vayan anhelándolo, hermanas preciosas. Entonces, mis hermanas, el mayor intercesor que ha existido es nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Él, siendo el Hijo de Dios, siendo Dios, Él se despojó de su naturaleza y tomó forma de siervo, ¿verdad?, y vino a darnos una lección de oración y de intercesión. Él sabía desarrollar estos niveles a la perfección, ¿verdad?, porque Él siempre oraba a su Padre Celestial, aún en la cruz, hermanas, ¿verdad? Él ahí en la cruz del Calvario, Él fue intercesor por nosotros, ¿verdad? Como dice en Isaías, por favor, ¿me puede leer Isaías 53:7, Pamela? Isaías 53:7. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja enmudeció ante su trasquilador, y ni siquiera abrió su boca. Imagínense, hermanas, ni siquiera abrió su boca. Él ya había, en sus 3 años de ministerio, él ya había cumplido todo lo que él vino, ¿verdad?, a esta tierra. Y entonces ahí el triunfo del Señor fue ahí, ¿verdad?, la cruz. Ahí fue donde él ya, el máximo momento de intercesión, ¿verdad? Él cayó, ya no era momento de quejarse, ¿verdad?, porque él ya sabía, ¿verdad?, que había un fruto. Ya su intercesión había sido escuchada, y es del que existamos y que estemos nosotros paradas aquí delante de ustedes, sentaditas, mejor dicho, el día de hoy, ¿verdad?, porque ya Él triunfó, y ese fruto, ¿verdad?, fue la intercesión. Así que nosotras como intercesoras, lo que más debemos anhelar es, y lo que vamos a hacerlo, la intercesión, para ver ese fruto, mis hermanas preciosas, ¿verdad? Así que para ver el fruto, y que vale la pena, mis hermanas preciosas, de ser intercesoras, es vital. La intercesión, hermanas, es vital para el crecimiento de la iglesia,
a la mayor parte de la cristiandad no vamos a ser mentirosos, ¿verdad? Que no nos gusta orar, ni nos gusta interceder, ¿verdad? Y como ya leímos, ¿verdad? Que si mi pueblo se humillare, ¿verdad? Entonces necesitamos, ahorita ya no es algo de que tal vez o no, ¿verdad? Ya debe ser un anhelo en nuestro corazón, ¿verdad? Y el Señor tiene todo el poder, ¿verdad? Con su Espíritu Santo para parar este espíritu que ha estado galopando, hermanas, a través de esta pandemia, que todo esto nos ha afectado, a todos nos ha afectado. Y como iglesia, el Señor nos ha delegado, hermanas, esa oportunidad y esa responsabilidad que nos ha dado. El Señor nos ha dado las llaves. Tenemos autoridad, hermanas, para atar y desatar. Como dice, por favor, léeme en Mateo 16, 19. Mateo 16, 19. Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Imagínense, hermana, nos está dando autoridad para atar y para desatar, pero esa autoridad solo la vamos a recibir si anhelamos llegar a los niveles de la intercesión, hermanas, ¿verdad? Si no lo hacemos, hermanas, estamos dejando un portón abierto, ¿verdad? Si no cumplimos con esta responsabilidad, porque nosotros somos el organismo, la autoridad que está sobre esta tierra, ¿verdad? Y esto que ha venido al mundo, hermana, esta pandemia, necesitamos nosotros como iglesia levantarnos, hermanas. Ya hemos visto todos los estragos que esto está haciendo en el mundo, ¿verdad? Entonces yo en esta tarde, ¿verdad? Nosotras convenidas con Pamela, venimos a decirnos primero a nosotras y a ustedes que despertemos, necesitamos despertar, hermanas, a esta realidad, ¿verdad? Y nosotras tenemos autoridad para parar que avance el reino de las tinieblas. Tenemos autoridad, hermanas. El Señor anda buscando ese remanente de gente inconmovible. ¿Dónde están esas mujeres, esas valientes, esas mujeres insistentes? Como leemos en la parábola de Lucas 18, 1 al 8, por favor, Pamela, ¿me lo puedes leer? Jesús le contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían orar siempre sin desanimarse. Les dijo, había en cierto pueblo un juez que no tenía temor de Dios, ni consideración de nadie. En el mismo pueblo había una viuda que insistía en pedirle, hágame usted justicia contra mi adversario. Durante algún tiempo él se negó, pero por fin concluyó, aunque no temo a Dios ni tengo consideración de nadie, como esta viuda no deja de molestarme, voy a tener que hacerle justicia, no sea que con sus visitas me haga la vida imposible. Continuó el Señor, tengan en cuenta lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Les digo que sí les hará justicia y sin demora. No obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Imagínense, hermana, qué parábola más preciosa. Y ahí es un ejemplo, es una mujer, ¿verdad? A la que el Señor le está dando y le está diciendo que sea insistente. Así que ella insistió y era un juez malo que no temía al Señor, ¿verdad? Entonces nosotras debemos ser insistentes, así, persistentes en nuestra oración, hermanas, ¿verdad? Nosotros, Dios nos ha dado esa naturaleza de ser más sensibles, no que el varón no sea sensible, pero nosotros somos más sensibles. Entonces aprovechemos esa sensibilidad, que es un regalo que Dios nos ha dado, hermanas. Y otro ingrediente, mis hermanas, y no menos importante, ¿verdad? Es el amor. Una mujer intercesora sin amor, hermanas, no puede tocar el corazón de Dios, ¿verdad? Porque si amo al Señor, ¿verdad? Amo a mi prójimo. Y ahí, por amor, ¿verdad? Me pararé yo en la brecha, porque amo, hermanas. Así como dice en la palabra en Efesios 3, 14 al 20. Léeme, por favor, Pamela. Efesios 3, 14 al 20. Por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra,
Le pido que, por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que, arraigados y cimentados en amor, puedan comprender, junto con todos los santos, cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de plenitud de Dios, al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. A Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Qué lindo este versículo, hermanas, porque ahí habla de familia sobre la tierra, ¿verdad? Que Él está, su perfecto amor está ahí representado en este pasaje tan precioso. Y ahí también nos hablan, mis hermanas, en el versículo 20, del poder que obra en nosotros, hermanas. Nosotros tenemos poder. Bendito sea el Señor, y Él, la máxima representación del amor, porque el Padre dio a su Hijo, nos dio a Jesús por amor. Entonces, un ingrediente en la intercesión, lo vuelvo a recalcar, es el amor, mis hermanas. Hermanas, también al ejercitarnos en la oración, en la intercesión, esto, hermanas, el ejercicio es de la intercesión debe llevar un ingrediente que es la disciplina. Como todo en la vida, hermanas, debemos disciplinarnos en ejercitar estos niveles de la oración. Y debemos también comprometernos, hermanas, a leer su palabra. No podemos ser unas intercesoras sin conocer su palabra. Debemos inquietarnos a todos los días leer la palabra del Señor. Algo también muy necesario para la mujer intercesora es la adoración, hermanas. La adoración, no podemos vivir sin adorar a Dios. La adoración es algo inherente a una intercesora. La adoración es una intimidad con nuestro Creador, ¿verdad? A veces tenemos mal el término de la oración, que pensamos que es un don, y la oración no es un don, hermanas, y por eso debemos aprender a ejercitarnos en la oración. Imagínate, 514 veces se habla en la Biblia de la oración, mis hermanas. Y cuando oremos, debemos aprender que lo primero al orar es autoanalizarnos, hermanas. Debemos ser lo más sinceras posibles con nosotras mismas. Las cosas que nosotros sabemos que están deteniendo nuestro fluir. Podría ser nuestro carácter, algún temor, resentimiento. Y también, hermanas, el perdón. Si no hay falta de perdón, no podemos tener una oración eficaz, mis hermanas. Debemos procurar, por el perdón, ser libres y poder orar con libertad, mis hermanas, ¿verdad? La oración nos ayuda a despojarnos también, hermanas, de nuestras pasiones. Las manos son un canal de comunicación con nuestro Creador. Levantar manos sin ira y sin contiendas, como dice en 1 Timoteo 2, de los 8 y 10. Bueno, ¿puede leer, por favor? 1 Timoteo 2, versículo 8 y versículo 10. Quiero pues que en todas partes los hombres oren, levantando las manos al cielo, con pureza de corazón, sin enojos ni contiendas, que se adornen más bien con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan servir a Dios. Qué precioso, hermano. Con mujeres que profesan servir al Señor, y que levantemos, esa es las manos, ¿verdad? Son una conexión espiritual, ¿verdad? Entonces es muy importante también esto, hermanas. Y en el ejercicio de la oración debemos de empezar a ejercitarnos, hermanas, por ejemplo, cuando nos levantamos, ¿verdad? Como dice en el Salmo 3.5. ¿Qué dice el Salmo 3.5? Salmo 3.5. Yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. Miren qué lindo, ¿verdad? Yo me acosté y dormí porque Jehová me sustentaba. Entonces, cuando usted se despierte, ¿verdad? Le pone al Señor en la mañana el plan que tiene para ese día, le pide los anhelos, lo que usted desea, y ya usted se levanta y ya empieza sus actividades. Cuando llega la tarde,
también a la hora, ¿verdad?, que Dios le permite disfrutar de sus alimentos, ¿verdad? También orar para agradecerle por la provisión, por el fruto del esfuerzo de sus manos, ¿verdad? Si pues usted está en un lugar público, pues una oración que el Señor, ¿verdad?, Él conoce su corazón, pero tiene que haber una relación todo el día de oración con el Señor, igual cuando ya llega la noche, ¿verdad? Durante todo el día. Tuvimos en la calle, pues si usted anduvo en la calle o pudo haber oído malas palabras, pudo haber pues visto cosas que no son agradables. Entonces cuando usted ya va a acostarse, ¿verdad?, es muy importante que usted se descontamine, ¿verdad?, para darle gracias a Dios por el día ese que culminó y que su misericordia lo alcanzó usted durante todo el día, ¿verdad? Entonces eso también es un ejercicio que debe usted empezar a querer practicarlo, ¿verdad? En las noches, orar. Y también, mi hermana, pues si usted ha tenido algún enojo o ha tenido alguna contienda, ¿verdad? Entonces, porque siempre, ya sea por una u otra razón, nos equivocamos, ¿verdad? Nos enojamos. Entonces, no podemos ir a acostarnos sin decir primero también el Salmo 4:8. Léemelo, por favor, Pamela. Salmo 4:8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Mire qué lindo. Usted se va a ir a acostar, mi hermana, y sabe, ¿verdad?, que está confiado en el Señor. Pero imagínese que ha tenido ese enojo, ya sea con un familiar, con un hijo, con esposo. Entonces es necesario que también usted, ¿verdad?, no se vaya a acostar con ese enojo, como nos lo recomienda la palabra del Señor en Efesios 4:26 y 27. Por favor, Pamela. Efesios 4:26 al 27. Si se enojan, no pequen, no permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol, ni den cabida al diablo. Imagínense, hermanas, ahí nos está diciendo que no permitemos que el enojo se ponga hasta la puesta del sol y que no le demos cabida al diablo, porque si nos vamos a dormir con enojo, se abren puertas espirituales donde el enemigo tiene autoridad para entrar, hermanas. Por eso, mire, estos consejos, ¿verdad?, vienen de Dios para nosotras, y lo que más importante, que los pongamos por práctica, ¿verdad? Otro ingrediente, mis hermanas, que no puede faltarnos en el ejercicio de la oración es la fe. La fe es imprescindible, hermanas, para ver los frutos, ¿verdad? Así que por favor me puede leer qué dice Hebreos 11:6. Hebreos 11:6. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Amén, hermana. Imagínense, el Señor es galardonador, recompensa a quienes lo buscan. Es necesaria la fe, mis hermanas. Y eso, no podemos hacer oraciones, mis hermanas, rutinarias, basadas en palabras o en intelecto. No podemos, ¿verdad, mis hermanas? Entonces, otra de las actitudes que nosotros debemos tener, mis hermanas, cuando entramos a este campo precioso que es la oración, es la humildad, mis hermanas. La humildad es una actitud que tiene que ver mucho, ¿verdad?, en lo que vamos a pedir y en lo que queremos recibir. Como dice en Santiago 5:16, por favor, ¿me pueden leer? Santiago 5:16. Por eso, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Amén, hermanas, ¿verdad? Cuando somos humildes y vamos con otra hermana y le pedimos que ore por nosotros, ¿verdad? Entonces, la oración del justo de esta hermana va a ser eficaz, como dice su palabra, ¿verdad? Pero siempre tenemos que declararnos que necesitados de Dios y que no podemos nada sin Él, ¿verdad? Si nosotros le pedimos al Señor que queremos ser humildes, ¿verdad?, entonces Él nos escucha, hermano, entonces va a mandar a alguien, ¿verdad?, para ese proceso, ¿verdad? Y puede ser que seamos humilladas, ¿verdad? Porque ser humilde es reconocer que no podemos solas, ¿verdad? Que necesitamos al Señor para alcanzar esa misericordia, ¿verdad? No podemos ser altivos, porque al altivo el Señor lo mira de lejos, ¿verdad? Y está muy explícita en la palabra
este versículo tan lindo que Pamela nos va a leer, que es de la oración, ¿verdad? Del fariseo y del publicano, que se encuentra, por favor. ¿En dónde lo encontramos, Pamela? En Lucas 18, versículos del 9 al 14. Gracias, léelo, por favor. Algunos que, confiando en sí mismos, se creían justos y que despreciaban a los demás, Jesús les contó esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo se puso a orar consigo mismo. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: Oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Les digo que este y no aquel volvió a su casa justificado ante Dios. Pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Miren, hermana, ahí sí que nos está diciendo el Señor que todo el que se enaltece será humillado y todo el que se humilla será enaltecido. Qué ejemplo más lindo tenemos en esta parábola, ¿verdad? Del fariseo y del publicano. Así que es necesaria, hermanos, ser humildes delante del Señor, ¿verdad? Y también debo estar, ¿verdad, mis hermanas, en concordancia con otros, en unidad, en el vínculo de la humildad, ¿verdad? Y orar en un mismo espíritu, ¿verdad? Una oración legalista como la que hizo el fariseo, ¿verdad? Esa nos impide usar las llaves del reino, mi hermana, ¿verdad? Para abrir, es necesaria la humildad para abrir esas esferas espirituales. Ahora, el Señor siempre le ha gustado que trabajemos en equipo, ¿verdad? La oración personal, esa no va a poderse, porque yo oro con otros hermanos, intercedo, ¿verdad? Voy a obviar la oración personal. Esa es, no podemos dejar de orar nosotras para fortalecernos, ¿verdad? Pero cuando ya el Señor nos ponga con otra persona, ¿verdad? Entonces va a haber entre ella, con esa otra persona, una concordancia, vamos a estar unidas con el corazón, ¿verdad? Y la oración de una intercesora va más allá, ¿verdad? Porque abre atmósferas, hermanas, en el mundo espiritual. Aunque yo no conozca a la persona por la cual yo voy a orar, puede ser que esté en otro país, yo me voy a sensibilizar y me voy a poner en común acuerdo con otra hermana intercesora. Nos vamos a poner y vamos a tomar esa petición como que fuera nuestra, porque cuando a usted le llegue una petición a su mano, no es casualidad de que a usted le llegue esa petición. Entonces usted va a empezar junto con esta otra hermana, a sentirlo como que fuera suya la petición, hermana. Eso, ahí es donde viene todo lo que hemos estado hablando. Viene la fe, ahí se involucra la humildad, el amor, hermana. Eso es que si usted ama al Señor, nuestro Dios, como dice su palabra, y al prójimo como a sí mismo, entonces usted va a interceder con ese amor que es el que va a cubrir, y el Espíritu Santo ahí va a empezar a mostrarnos, ¿verdad? Conforme nosotras querramos conocer esa intercesión y querramos conocer, ¿verdad? Los niveles, y ahí nos vamos a ir, ¿verdad? Interconectando con el Padre, con nuestro Padre del cielo, y con esta hermana con la que vamos a empezar a orar, ¿verdad? Entonces debemos también orar sin cesar, y también, hermanos, debemos orar para no caer en tentación. Así como hay unidad en un matrimonio, así debemos de unirnos, ¿verdad? Con la persona con la que Dios nos va a poner a que intercedamos. Debe haber una unidad, hermanas, de corazón a corazón, y unidas en un mismo espíritu, como Pablo nos habla en Efesios 4, del 1 al 6. ¿Me puede leer, por favor, Pamela? Efesios 4, del 1 al 6. Por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu, mediante el vínculo de la paz.
Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Qué precioso, hermanas, ¿verdad? Esa es la unidad en el Espíritu, ¿verdad? Y que eso es lo que debemos procurar, hermanas, ¿verdad? Las discordias, ya no, eso, si estamos en molestas y tenemos algún enojo con una hermana, eso no va a poder fluir nuestra oración, hermana. Eso va a hacer que nuestras oraciones sean estorbadas. Así que siempre antes de que nos vamos a preparar para entrar en el proceso de los niveles, ¿verdad? Para llegar a la intercesión, hermana, debemos estar unidas y en el vínculo de la paz. Eso es, no podemos hacerlo de otra manera. Tenemos que estar en paz unas con las otras, mis hermanas preciosas. Y también el Señor dijo que al estar, cuando estábamos reunidas, 2 o 3 en su nombre, Él estaba ahí, como dice en Mateo 18:20. ¿Me puedes leer, por favor? Mateo 18:20. Porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Imagínense qué lindo, 2 o 3 reunidas en su nombre, ahí está el Señor con nosotros, respaldándonos, ¿verdad? Entonces siempre Satanás, que Jehová lo reprenda, siempre va a querer que estemos en discordia, hermanos, siempre. Él va a querer ver cómo pone en nosotros, ¿verdad? Eso. Y eso no va a funcionar, mis hermanas, si nosotros no tenemos el vínculo de la unidad, ¿verdad? Así como dice en el Salmo 133, mirad cuán bueno y agradable es habitar los hermanos juntos en unidad, ¿verdad? Y la oración es primordial, hermanos, primordial si queremos experimentar cambios en nuestra vida, ¿verdad? Dios es un Dios compasivo, mis hermanas, ¿verdad? Si llega una necesidad a nosotras de una petición de oración, no debemos despreciarla, hermanas. Solo pongámonos a pensar cuántas personas oraron, intercedieron por nosotros no sabemos, ¿verdad? Pero siempre que a usted le llegue una petición a su mano, préstele atención con el mismo amor por el que algún día oraron por usted, y no debemos escatimar, ¿verdad? Si ya el Señor pone ese anhelo en nuestro corazón, no debemos escatimar ni tiempo, incluso hasta recursos económicos, hermana, porque esa intercesión dio fruto. Mire quién es usted hoy delante del Señor, quiénes somos nosotras, ¿verdad? Entonces, cuando llegue una petición a nuestras manos, no digamos, ay sí, ahí voy a orar y no oro. Imagínense que una hermana le está pidiendo que ore porque acaba de perder un familiar, por esto de la pandemia que ha pasado tanto, ¿verdad? No va a poner usted solo sus manos y le va a decir, ¿verdad? Que el Señor te consuele. No, tiene usted que sentirlo dentro de usted como que fuera usted el que está viviendo esto, y esta persona, esta hermana está poniendo en usted la confianza de que usted va a orar y que va a interceder. Y entonces, hermana, por esto que usted está haciendo, puede ser que esta hermana, ¿verdad?, se convierta totalmente al Señor. Tal vez ahora en este tiempo mucha gente sabe que usted es una hermana cristiana, que la ven que va a la iglesia. Entonces van a decir, ay, voy a buscar a la hermana, ¿verdad?, su nombre, y va a querer que usted ore. Y cuando vea el poder y el amor con el que usted ora, puede ser posible que hasta usted gane un alma para el Señor, ¿verdad? Entonces no podemos hacer la oración algo sin sentimiento, hermana, porque en la oración va a involucrar el alma, los sentimientos ahí, ¿verdad?, donde radica. Y usted debe de comprometerse, mis hermanas, en la oración de intercesión, ¿verdad? Y también, hermanos, cuando estamos en esa unidad, ¿verdad?, esa unidad llega como una sinfonía, dice, qué precioso, llega como una sinfonía al cielo, mis hermanos, ¿verdad? Y también en la oración el Señor ve la intención, cómo estamos nosotros orando, ¿verdad? Así que Él escudriña, dice, cómo es la intención que hay en nuestro corazón cuando oramos, como dice en Mateo 6, 7 y 8, por favor. Mateo 6,
del 7 al 8. Y al orar, no hablen solo por hablar, como lo hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Imagínense qué lindo, hermanas. Entonces Él va a ver la intención, cómo es que nosotros estamos orando, ¿verdad? Y no con repeticiones y palabras sin ningún sentido, ¿verdad? Cuando uno está orando, y su mente no está vacía, ¿verdad? Ya usted está imaginando cómo el Señor va a responder y qué es lo que el Señor va a hacer por esa oración. Entonces debemos quitarnos, mis hermanas preciosas, todo espíritu de religiosidad, ¿verdad? De creer que vamos a cubrir una cuota de oración. Ay, voy a orar porque tengo que orar. No, esa oración téngala por seguro que el Señor no la va a recibir, ¿verdad? Va involucrado, vuelvo a repetir, hermanas, el amor, los sentimientos, ¿verdad? Así que cuando intercedamos, hermanas, y usted está en esos niveles de los que nos está enseñando el Señor a ejercitarnos, ¿verdad? Y llore, hermana, no tenga pena, ¿verdad? Porque eso que usted se está sensibilizando con lo que, con la petición que usted tiene, ya sea que la esté leyendo o ya sea por teléfono o en persona, ¿verdad? Imagínese, no tenga usted vergüenza de llorar si nuestro Rey, nuestro Jesús, Él lloró, hermanas, pues el llorar va involucrado mucho con la intercesión. Y la oración, mis hermanas, debe tener un equilibrio con la intención, ¿verdad? Va del intelecto al corazón, mis hermanas. Entonces, la oración debe ser involucrado, hermanas, nuestro ser integral, nuestra alma, nuestro cuerpo y nuestro espíritu, porque Él va a ver esa intención, ¿verdad? Debo también, mis hermanas, debemos tener entrañas de misericordia. Debemos, como lo he estado diciendo, orar con todo el amor por nuestros hermanos, ¿verdad? Como leemos también en el Salmo, ¿qué nos dice el Salmo 51, 17? Salmo 51, 17. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias el corazón quebrantado y arrepentido. Qué precioso, hermano, que el Señor no desprecia un corazón quebrantado y arrepentido. Ah, qué lindo. Pero ahí también debe saber usted que una intercesora, el Señor le va a mudar su corazón, mi hermana. Se lo va a cambiar de un corazón de piedra a un corazón de carne. Como vemos en este versículo precioso, donde el Señor le cambió el corazón al rey, a David. ¿Qué dice Hechos 13:22, Pamela? Hechos 13:22. Tras destituir a Saúl, les puso por rey a David, de quien dio este testimonio: he encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. Él realizará todo lo que yo quiero. Imagínense, hermanas, el Señor va a poner un corazón de carne y que sea conforme al corazón de Dios, y dice que Él va a realizar todo lo que el Señor quiere hacer en ese corazón, hermanas. Qué precioso. También, mis hermanas, nosotros debemos anhelar tener un Peniel, ¿verdad? Un encuentro cara a cara con el Señor. Debemos anhelarlo tanto como el encuentro que tuvo Jacob. ¿Me puedes leer, por favor, Pamela? Génesis 32:30. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Imagínense qué precioso, hermano, ver al Señor cara a cara, y ahí en ese Peniel va a ser librada nuestra alma. Precioso, precioso ese pasaje, ¿verdad? Nuestro corazón debe ser sensible, hermanos. Ya en este tiempo ya no podemos permitirnos tener un corazón endurecido, ¿verdad? Una intercesora, hermanas, puede cambiar veredictos, ¿verdad? Como hablamos que esa ya es la función de la apelación, ¿verdad? Que podemos cambiar veredictos sobre una persona, situación, sobre una ciudad, sobre un país, hermanas preciosas. Y la experiencia de orar esta en privado no se puede sustituir. Usted debe tener su altar de oración personal, ¿verdad? Pero también hay una oración que es en acuerdo,
como dice en Mateo 18:19. Mateo 18:19. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Ahí está, nos explica el Señor, 2 en acuerdo, ¿verdad? Entonces nos será hecho lo que le estamos pidiendo por nuestro Padre de los cielos, ¿verdad? Y también tenemos la oración en grupo, ¿verdad? Y que es en unidad. ¿Me puedes leer, por favor, Hechos 1:14? Hechos 1:14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la Madre de Jesús, y con sus hermanos. Imagínense, entonces todos unánimes en un mismo espíritu, mis hermanas. Esa oración es la que ustedes, ¿verdad? Las hermanas de intercesión, que los miércoles se reúnen allá, esa es la oración que hacen unánimes, ¿verdad? En un mismo sentir, y sepa que como nuestro pastor Pedrito ha estado diciendo, ¿verdad? Que se llame a los hermanos, que se ore. Cuando usted tiene alguna petición de oración, hermana, envíela. Hay un departamento de intercesión en nuestra iglesia y las hermanas están, pero deseosas de recibir su petición y de orar por ella, mi hermana. Y también tenemos, ¿pueden leer por favor el Éxodo 17:12? Éxodo 17:12. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Entonces ahí nos habla también que debemos interceder, mis hermanas, por nuestras autoridades, por nuestros pastores, en este caso por nuestro pastor Pedrito, ¿verdad? Él también se cansa, entonces que nosotros seamos a través de la intercesión como Hur y como Aarón, ¿verdad? Que le levantemos sus manos, porque él, imagínense, con tanta actividad, con tanto que tiene que orar, prepararlas, todas esas prédicas preciosas, él se cansa. Entonces ese es uno de los papeles de nosotros, orar e interceder por nuestras autoridades, como ya dije, en este caso por nuestro pastor, ¿verdad? Pedrito. Y también, como lo último, mis hermanas preciosas, el ayuno. El ayuno es algo que no puede faltarle a una mujer intercesora, porque hay momentos en que el Espíritu Santo nos va a mostrar que hay ciertas cosas que no salen si no es con ayuno y con oración. Como dice, ¿me puedes leer por favor Mateo 17:21? Mateo 17:21. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Entonces ahí nos está diciendo el Señor. Y a través de que nos vayamos ejercitando en estos niveles de la oración, el Espíritu Santo nos va a ir poniendo, hermanas, ¿verdad? El ayuno, ¿verdad? Pues eso es necesario también en una mujer intercesora. Y por último, mis hermanas, ¿verdad? Nada de todo lo que explicamos va a poder actuar, mejor dicho, sin la fe y la unidad en el Espíritu, hermanas. Así que yo... ya cerramos esta enseñanza les dejo esa inquietud, fe y unidad en el Espíritu, que es lo que necesitábamos, hermanas. Así que vamos a orar, mis hermanas preciosas, para ya dar por terminada esta enseñanza. Padre de la gloria, gracias te damos por esta palabra que fue expuesta. Gracias por habernos usado, papito lindo. Gracias por permitir este privilegio de explicar lo que es una mujer intercesora, papito lindo. Yo te pido que a mis hermanas las inquietes, por favor, te lo suplico, ahí donde ellas estén, el Espíritu Santo les hable a su corazón y ellas anhelen pararse en la brecha por otros, papito lindo. Que reine eso que tanto ha estado hablando nuestro pastor Pedrito, de la unidad, papito lindo. Sabemos que en Iglesia de Cristo Luz de las Naciones hay un nuevo tiempo y necesitamos estar unidos, papito lindo, para poder cumplir todos los planes y propósitos que tú tienes para nosotros. Bendigo a mis hermanas allá en Guatemala. Te damos gracias por este tiempo, en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos. Bendiciones. Adiós. Bendiciones, hermanas.